Bendiciones a cada uno de ustedes en esta hora. Qué bueno poderles saludar desde Guastatoya, El Progreso, aquí en Guatemala. Y pues a todas las naciones hoy que nos escuchen, queremos edificarlos, bendecirlos y que el conocimiento de la palabra y de la revelación llegue hasta sus corazones para que podamos de una manera integral servir al Señor. Veamos entonces, algo que me llama mucho la atención es la iglesia de Antioquía. Aunque vimos nosotros en la superación de modelos, según las gráficas que tuvimos, vimos específicamente allí la superación de modelos como iglesia. Nos dimos cuenta que está la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, pero también la iglesia de Tesalónica. Cada una cumpliendo con un perfil, pero cada una de ellas desarrollando, pero también avanzando y no solamente viendo modelos, sino superando los modelos. Entonces me llamó la atención ver que Jerusalén fue una de las iglesias integradoras a la vida del reino. Pero también vi la iglesia de Antioquía, que es una iglesia que reconoció modelos y superó. Pero luego vemos nosotros a la iglesia de Tesalónica, que es una iglesia que expresó la plenitud del Padre. Todo eso lo vimos el día jueves. Ahora, lo que quiero hoy llevarles es esta parte, la superación. Dije que no es competencia, no es a ver quién es mejor, sino la superación, porque por causa de ver modelos, superamos los modelos. Y eso es precisamente lo que el Señor nos hablaba a nosotros cuando nos decía en la Escritura en Juan 14, las obras que yo he hecho, ustedes las harán, pero aún mayores. Eso me llama la atención, entender las obras mayores. ¿Qué significa esto? Significa una superación de lo que el Señor nos dijo que Él hizo, que nosotros haríamos. Pero también Pablo dijo que para nosotros está preparada cosas que no han subido al corazón, ni a la mente, ni nadie lo ha visto, ni nadie lo ha oído, que han sido preparadas para nosotros. Entonces estamos hablando de una iglesia expresándose en la plenitud. Por eso cuando veo la iglesia de Antioquía, me llama tanto la atención notar por lo menos 3 cosas en ellos. Si quiere las anota, de todos modos va a quedar grabado, pero es mejor que usted ya vaya tomando nota de esto. 3 cosas que veo en la iglesia de Antioquía que nos ayudarían a nosotros hoy ver lo que hicieron para que nosotros la superemos. De eso se trata, de superación de modelos. La Escritura nos muestra los modelos, pero no para que seamos como ellos. Serían ellos prácticamente la medida. La medida es Cristo, ¿verdad? Entonces, como la medida es Cristo, podemos superar lo que Cristo aún nos dijo que podíamos superar. 3 cosas importantes. Usted lo encuentra ahí en Hechos capítulo 11, del versículo 19 al 26. Ahí están las 3 cosas importantes. La primera de ellas es que había conversiones. Las conversiones no era porque oraban, las conversiones no era porque ayunaban, las conversiones eran porque había evangelismo. Entonces, ¿qué había en la iglesia de Antioquía? Había evangelismo. Era una iglesia que entendía el ir y predicar el evangelio a toda criatura. Tenían claro cuál era la vida de iglesia, tenían claro su función, su responsabilidad. Entonces, cuando veo la iglesia de Antioquía, una iglesia de conversiones, usted se recuerda, ahí yo no voy a leer todo, pero recuerda que allí llegaron unos de Chipre predicando y luego llega Bernabé a ver el discipulado, a discipularlos, se convierten personas, se convierten multitudes y bueno, encontramos una iglesia entonces ¿qué? Una iglesia de conversiones.
¿Para qué estoy hablando esto? Para que nosotros superemos eso. Para que nosotros no nos quedemos solo, qué bonita la iglesia de Antioquía. Tenían conversiones. A ver cuándo el Señor nos regala unos cuantos, ¿verdad? No, no, no. Eso es conformismo, limitación, eso es pensar negativamente y eso no nos lleva a accionar lo que debemos. Por eso cuando vemos la superación de modelos, vemos que ya están los modelos. Jerusalén fue modelo, Antioquía fue modelo, Tesalónica fue modelo. Ahora, ¿para qué? Para que usted y yo no seamos igual que ellos, sino superior a ellos. Gracias por ese amén. Superiores. Ahora, habían conversiones, primer cosa. Segunda cosa que había en la iglesia de Antioquía, no solamente habían conversiones, sino también había un discipulado de transformación. Mire qué tremendo, un discipulado de transformación. No era un discipulado de información o de entretenimiento. Era un discipulado que llevaba a los discípulos, valga la redundancia, llevaba a los discípulos a una vida totalmente cambiada, transformada, a convertirse en modelos y esa conversión fue notoria. Por eso me llama la atención ver el discipulado de Bernabé que los llevó a vivir de corazón este evangelio del Señor. Entonces yo veo aquí en esta escritura, veo no solo conversiones, sino un discipulado de transformación. No solo tenían la información, no solamente tenían la revelación, sino la aplicaban a sus vidas y eso provocaba la transformación en ellos. Cuando yo aplico la revelación a mi vida, eso me lleva a transformarme. Cambia mi mentalidad, cambian mis acciones, mi estilo de vida, mis decisiones. Empiezo a vivir la vida del reino y esa vida del reino viene y me corrige, me ubica, me transforma. ¿Qué es lo que realmente el Señor está trabajando en nuestras vidas? Pero la iglesia de Antioquía no se quedó solo estoy en transformación, no se quedó solo estoy en el proceso. No, ellos pasaban de niveles de proceso, de conversiones, ahora pasaban ¿a qué? A una vida de transformación, discipulado de transformación. El problema es que nosotros cambiamos los discipulados de transformación a información. Nos quedamos contentos con saber, pero no aplicamos. Y cuando yo aplico es cuando de verdad esa palabra viene y cambia mi mentalidad, cambia mi forma de pensar, mi manera de decidir, de vivir. Y entonces la gente notará en nosotros que hay una transformación. ¿Por qué? Porque nos conocieron antes y ahora nos ven diferente y ahora ven que pensamos y actuamos y hablamos de una manera diferente. La gente se da cuenta de la aplicación del discipulado en nuestra vida, de llevarlos a vivir con un corazón convencido, pleno, entregado al Señor. Pero luego va a traer a un apóstol Pablo, ahora que en ese tiempo era Saulo, y manda a llamar al apóstol Pablo, que todavía no era apóstol conocido, pero ya empezaba a funcionar. Y el apóstol Pablo y Bernabé estuvieron un año con la iglesia de Antioquía, un año. Yo me pregunto cuántos años llevamos nosotros y todavía no tenemos la expresión, que sería el tercer punto. El tercer punto tiene que ver con un discipulado ¿de qué? De expresión. Ya hablé que habían conversiones, causa del evangelismo. Ahora había un discipulado de transformación, cambio de vida, de estilo de vida. Pero también ahora ya hay de expresión, un discipulado que se expresa. Tal es el caso que en el versículo 26 del capítulo 11 de Hechos lo expresa. Mire lo que dice ahí, por favor. Dice que en aquellos días se les dio un nombre a los de Antioquía. ¿Cuál fue el nombre?
¿Qué nombre les dieron? A ver, ¿cómo les llamaron? Cristianos. No les dijeron evangélicos. Ahí están los evangélicos. No, les llamaron cristianos. Hoy el mundo nos conoce por evangélicos, pero no ve el evangelio, no ve a los cristianos, a los cristitos en nosotros. No ven a Cristo. Ven a un evangélico que va al culto, que va a la adoración, que va al discipulado, que va al adiestramiento, pero no ven a Cristo. ¿Qué era lo que miraba la gente ahora en la iglesia de Antioquía? A los cristianos, no a los evangélicos. Nos hemos conformado con que nos digan, son evangélicos usted. Mejor que nos digan que somos cristianos porque ven a Cristo en nosotros. Era ya un discipulado de expresión, ya no solo estilo de vida, ya no solo la imagen, sino ahora era la expresión. Y cuando hablo de la expresión, ¿de qué estoy hablando? Que era visible ahora esa revelación en ellos. Llegó a tal punto que ellos se comportaban como Cristo, hablaban como Cristo, caminaban como Cristo. La gente decía, no hay diferencia entre Cristo y ellos. Y entonces les llamaron cristianos. ¿No se ha dado cuenta que la iglesia hoy en día está llena de evangélicos? Y como decía alguien, una iglesia de evangélicos que están apostatando de la fe. Una iglesia de gente que oye la revelación, pero vive como les da la gana. Gente que está recibiendo semana tras semana, día tras día, lo que Dios quiere, y la iglesia vive lo contrario. Entonces, ¿en qué nos hemos convertido? En una iglesia nominal llamada evangélica. No tengo nada contra el evangelio, pero sí tengo mucho contra la iglesia evangélica. Una iglesia que no está expresando, una iglesia que no está siendo transformada, una iglesia paralizada en su falta de responsabilidad de compartir la buena noticia. Esa iglesia de Antioquía se convirtió en modelo para las demás iglesias. Pero ahora nosotros somos llamados a ver Antioquía para superar Antioquía, para que nosotros podamos ser mejores. Ya llegaron a ese nivel. Nosotros tenemos que sobrepasar ese nivel. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo tengo que superar a la iglesia de Antioquía. ¿Cómo? Pues evangelizando, que el discipulado que estoy dando o el que estoy recibiendo me transforme y transforme, porque estoy transmitiendo ¿qué? Vida, no solo revelación, no solo palabra. La letra mata, pero el espíritu vivifica, dice la escritura. Entonces yo no voy con un mensaje, yo soy el mensaje. Lo que yo diga está avalado por lo que yo vivo, por lo que yo soy en el Señor. Una iglesia evangelizadora, no una iglesia que, como decía el domingo pasado, de la secreta. Nadie sabe que es iglesia, nadie sabe que es cristiano, nadie sabe que usted recibió a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Se ha quedado callado y usted dice, no, que mejor la gente mire mis acciones, pero si tus acciones son igual a las del mundo, ¿qué va a ver entonces la gente? Un evangelio mudo, ¿no? El Señor dijo, id y predicad el evangelio, es de hablarlo. Sí, el testimonio cuenta. Por eso es que esta gente tenía ese discipulado de transformación, pero ahora lo estaban expresando en su trabajo, en su negocio, en la empresa, en la colonia, en el pueblo. Ahora ellos eran de expresión, no solamente se quedaron con la transformación, ahora expresaban a Cristo en todo su estilo de vida. Por eso me llama la atención cuando dice, no dice los evangélicos, les llamaron evangélicos. Les llamaron cristianos. ¿Qué es usted, hermano?
No me va a decir evangélico cristiano. Sí, el evangelio es novedad de vida, es la buena noticia. Usted es la noticia. Amén, hermano. Usted es la noticia. Y cuando usted no anuncia la noticia, usted pues está paralizado, detenido. Entonces veo a la iglesia de Antioquía en este aspecto, una iglesia de conversiones, que tenía un discipulado de transformación, que tenía un discipulado de ¿qué? De expresión. A ver, dígalo conmigo. Tenían conversiones, un discipulado de transformación y un discipulado de expresión. Eso es lo lindo del evangelio, que no se queda solo en palabras, sino en acciones. Eso es lo lindo de este evangelio, que es vida. Que este evangelio no es un montón de normas y un montón de leyes que debo cumplir, que debo hacer, que debo... No, es el estilo de vida del reino. Por eso cuando hablamos de vida, estamos hablando de algo que está vivo, no de algo muerto. De algo que produce en nosotros el deseo de transformarnos y de expresar ahora al Señor. Ahora, eso es como mero entender de lo que vimos el día jueves. Superación de qué? De modelos. Esa superación de modelos no me va a dejar en el mismo nivel. Superación de modelos me va a hacer subir de nivel hasta que sea Cristo plenamente mostrado a todas las naciones y a todas las personas. Entonces es importante entender que no me debo quedar solo con la enseñanza de Jerusalén. ¿Cuánto hemos hablado de Jerusalén? ¿Cuánto hemos hablado de Antioquía? ¿Cuánto hemos hablado de Tesalónica, verdad? Y nos damos cuenta que nos hemos conformado. Algún día llegaremos a ser como Jerusalén. Algún día llegaremos a ser como Antioquía. Algún día el Señor nos permite. Estamos viendo para atrás. Si yo estoy diciendo algún día seremos como ellos, si ese fue el inicio. Amén, hermano. Ese solo fue el inicio. Si la iglesia gloriosa, al final, ¿cómo será? Entonces, si yo estoy viendo a la iglesia de Jerusalén para ser como ellos, estoy viendo para atrás. No, los estoy viendo para superarlos, para avanzar de gloria en gloria, dice la Escritura. Significa entonces que estoy claro en el entendimiento que es superar modelos, superación de modelos. En estructura, ¿en qué? En vida, en realización, en realidades, la expresión de Él, pues. Por eso, al mencionar esta iglesia, no podemos caer en decir, vamos a ser como ellos. No, tenemos que superarlos a ellos. ¿Qué le decía a su mamá a usted cuando lo mandaba al estudio, verdad? Anda, tenés que superarte para que no seas como yo, que avances, que tengas mejores oportunidades. ¿No decían eso nuestras mamás? Te mando a estudiar para que seas mejor, para que tengas mejores oportunidades, para que puedas vivir la vida más tranquila que yo. Y nos mandaban a estudiar, pues. Y uno iba con el entendimiento de cuántos sacrificios hacían nuestros padres, ¿sí o no? Los sacrificios de nuestros padres, lo duro que les tocó, el sol que les pegó, la lluvia que les cayó, la falta de comida que tenían, limitaciones, pero ¿para qué? Para que usted y yo no tuviéramos esa misma vida. Si tus hijos están pasando por lo que tú pasaste, los estás regresando, no les enseñaste que ellos tienen que ser mejores que tú. ¿A poco no quiere eso cada padre? Que sus hijos superen al padre. Ese es el éxito de un padre. No es solo tener hijos y mandarlos a la escuela. No, que superen al padre. ¿En qué?
que lo superen en qué, en conocimiento, sabiduría, en finanzas, en proyectos, en que se convierta en un hombre de bien, pues. Ahora, si en el mundo se ve eso, ¿cuánto más en el Señor? La superación de modelos. O sea, no se conforme con lo que ya alcanzó, no se conforme con lo que ya logró. Hermano, hay muchas cosas más en las que tenemos que avanzar. Entonces me llamó la atención esto, porque en el capítulo 11 me muestra a la iglesia de Antioquía. Y la iglesia de Antioquía se encuentra en capítulo 13, cuando llega Pablo, el Espíritu habla, aparten a Bernabé y a Saulo, y fueron enviados por el Espíritu Santo a la obra que el Espíritu Santo había determinado para ellos. Y así encontramos a la iglesia de Antioquía, como Pablo regresa a la iglesia de Antioquía, hacía sus viajes misioneros y regresaba a la iglesia de Antioquía. ¿Cuál era la razón? Que Antioquía se había convertido ahora en ¿qué? En algo superior, no dejando de ver a la iglesia de Jerusalén como la iglesia matriz. Pero ahora esta iglesia creció, avanzó, fue más desarrollada que la iglesia de Jerusalén. Y no digamos la iglesia de Tesalónica, pues, que avanzó a las dos. Pero no por eso perdió su autoridad la iglesia de Jerusalén. Ahora somos mejores, aquí mandamos ahora nosotros, aquí disponemos. No, se sujetaron, se sometieron, pero avanzaron, superaron modelos. Amén, hermano. Espero estamos dando a entender en esto, porque si no, vamos a seguir pensando que algún día vamos a llegar a ser como la iglesia de Jerusalén, o como la iglesia de Antioquía, o como la iglesia de Tesalónica. Ya eso debe cambiar en nosotros. Tenemos que superarlos. Mire, es interesante ver que cada 5 años hay cambios físicos en nosotros. Pero tampoco puedo yo someter mis cambios espirituales cada 5 años. Pero por lo menos yo tengo que verme cómo fui hace 5 años y cómo soy ahora. No solo ver la foto y decir, ya tengo más blanco el pelo, ya tengo menos pelo. Si cuando yo vine aquí tenía una gran melena, estaba delgado, todavía estaba patojo. No solo ver rasgos físicos, sino ver lo que hemos crecido en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto he crecido? ¿Cuánta expresión hay ya en mí? ¿Cuánto evangelismo tengo? ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me da? Porque hasta el tiempo Dios lo da, hermanos. Entonces en un año, dice que en un año que estuvo Pablo y Bernabé con la iglesia de Antioquía, dice que llegaron a ser la expresión de Jesucristo. Llegaron a ver a Cristo en ellos y les pusieron como apodo cristianos, pues no evangélicos, sino cristianos. ¿Cuántos son cristianos? ¿Cuántos son cristianos de los que están viéndonos hoy por este medio? Hay una superación de modelos y eso es lo que el Señor nos está llamando, a salir ya de lo que conocemos, a salir ya de lo que hacemos, a salir ya del confort para hacer la expresión de Él en toda la plenitud, pues. Gloria a Dios por eso. Ahora no me voy a detener en esta iglesia. Doy gracias a Dios porque vimos esa superación de modelos, vimos la superación de modelos de iglesia, la iglesia ministerial, la administración de iglesias como cuerpo, vimos a los entrenadores, pero también vimos la jerarquía y el rango. Ahora, escuche bien esto, por favor. Al terminar nosotros el jueves con todo esto y bajo el entendimiento del Espíritu y la revelación que nos da, entendemos ahora esta parte de Antioquía. Pero no me quedo solo con Antioquía. Yo quiero llevarlos a 1 de Corintios capítulo 1, versículo 1 al 3. Quiero que vea ahí, por favor, conmigo esta parte tan importante, 1 de Corintios. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 1 al 3. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. 1 de Corintios capítulo 1.
Y usted me dirá, pues, ¿qué hay ahí? Pues hay algo muy importante, hermano. Y quiero que lo note, por favor, 1 Corintios 1 al 3. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y aquí hay una palabrita. ¿Y al hermano qué dice? ¿Y al hermano qué? Sóstenes. Y al hermano Sóstenes. Uy, hermano. El hermano Sóstenes. A mí como me encanta cuando alguien escribe y le dice, salúdame al hermano tal. Quiere decir que el hermano ha perseverado. Yo llego a las diferentes iglesias y veo hermanos de hace mucho tiempo y los veo y digo, qué bueno verte, ¿cómo has estado? Y cuando me empiezan a hablar, yo empiezo a entender si han crecido o si siguieron en el mismo nivel. Yo dejo hablar a la gente, a mí me gusta escuchar a la gente, pero mido en su forma de hablar, mido cuánto pueden hablar del Señor, qué conocen, qué saben, qué pueden explicar. Aquí el apóstol Pablo está enviando una carta a la iglesia de Corinto. Y a la iglesia de Corinto le hace ver esta parte tan importante. Le dice allí, Pablo, llamado a ser apóstol ¿de quién? De Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Es cuando yo digo, ¿quién es Sóstenes? Tenemos que entender quién es Sóstenes, ¿verdad, hermano? O sea, no, a veces pasamos de noche algunos versículos o algunos nombres. ¿Quién es Sóstenes? Y yo encontré que el nombre Sóstenes dice de toda fuerza. Su nombre significa de toda fuerza. ¿Por qué Pablo menciona a Sóstenes? Es que eso es lo lindo de la escritura, ¿verdad? Lo menciona por ser un hombre fuerte en el Señor. Amén, hermanos. ¿Y qué es un hombre fuerte en el Señor? Es aquel que ha venido pruebas, dificultades, ha sido probado, pero con éxito él sale adelante. Esa persona, Sóstenes, tiene que ver con toda fuerza. Era un hombre que le ponía ganas a todo, un hombre que le ponía ganas al trabajo, su trabajo como persona, pero le ponía ganas también al trabajo de la obra del Señor. Era un hombre colaborador del apóstol Pablo, y Pablo requería de hombres que no débiles, no de doble de doble sentido, de doble corazón, de doble pensamiento. Pablo necesitaba gente radical, gente fuerte, definida. Entonces resulta que hay un discípulo llamado Sóstenes, un discípulo fuerte, de gran fuerza, no físicamente de gran fuerza, aunque no lo conozco, pues no tengo una fotografía de él. Lo que sí puedo decir es que era un hombre fuerte, era un hombre que no se echaba para atrás, era un hombre que no dejaba a Pablo abandonado, no era un hombre que al ver la prueba se retraía, no, un hombre fuerte. Por eso Pablo lo menciona. Pablo no está mencionando nombres solo por ay, que me caiga bien el hermano. Los saludos hermanos, desde aquí de la radio TGN les mandamos un saludo, pero ni lo conocen a usted, pues. ¿Qué hace Pablo aquí? Reconoce a un hombre fuerte y lo menciona. ¿Por qué Pablo menciona a esta gente? Porque tenían características que nos iban a traer luz a nosotros. Un discípulo tan fuerte, pero ¿fuerte en qué? Fíjense que cuando empecé a escudriñar un poquito sobre este hombre, encontré que era una persona que protegía. Una persona protectora, protegía a los hermanos, cuidaba a los hermanos. Amén, hermano. Ay, si tuviéramos un Sóstenes aquí, verá que estuviera pendiente quién no vino y lo llama. Un Sóstenes que ya se dio cuenta que hay un hermano que no ha aparecido por meses. A ver qué pasó. Un Sóstenes, alguien que está interesado en los hermanos,
interesado porque crezcan, porque desarrollen, porque avancen, porque se mantengan firmes en el Señor. Este Sóstenes era alguien que protegía y ayudaba a otros. Hace tiempo le prediqué de esto. Le mencioné a este hombre que son necesarios en la iglesia. Ahora, no algunos, sino una iglesia convertida en esto, en discípulos ya formados, determinados, decididos, discípulos donde no hay doblez de corazón ni de pensamiento. No, vamos a trabajar, vamos a hacer la obra del Señor, vamos a avanzar, adelante, hermano. Es de los que están no echando porras, porque quien te echa porras te está haciendo daño. Pero este hombre sí animaba a los de poco ánimo, les daba fortaleza. Su misma accionar, su misma forma de ser provocaba vida en los hermanos, en los discípulos. Entonces viene Pablo y lo reconoce aquí como un discípulo. Ahora, si usted lo busca en las Escrituras, se va a encontrar que tenía esa fortaleza. Un hombre que se echaba al hombro a los hermanos débiles y los avanzaba, los sacaba de ese nivel. Como explicaba nuestro apóstol Pablo, el apóstol Abraham en estos días, nos explicaba, ¿verdad?, que cuando somos puestos sobre peña, somos cambiados de nivel. Entonces es importante entender que necesitamos a los Sóstenes en esta iglesia. Amén, hermano. Por algo se llama Sóstenes, ¿verdad? Sostenía a los hermanos. Les daba su fortaleza, se preocupaba por ellos. Velaba por el desarrollo de los hermanos, que ninguno se perdiera. Entonces Pablo tiene razón de decir: Sóstenes ha estado conmigo, es mi colaborador, él también les envía saludos. ¿Quién estaba probando a Sóstenes? El apóstol Pablo. Y todo esto lo hago mención porque a mí me llama mucho la atención saber que hay hombres en la iglesia de gran fortaleza. Que les venga lo que les venga, ellos están firmes, porque no confían en ¿qué? En ellos mismos, sino su confianza está puesta en Dios. Cuando yo tengo mi confianza en Dios, ay, hermano, me puede venir lo que sea, pero mi confianza está en Él, no en mí. Porque ese es uno de los problemas de la iglesia de Corintios en el capítulo 10, 1 Corintios 10. Empezaron a verse ellos como los que ellos podían. No. Hermanos, sin el Señor usted y yo no podemos nada. Y así lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, ahí lo dice claramente. Confiaron en ellos, en sus posibilidades, pero no en las de Dios. Y por eso cayeron, dice. Ahora, el punto aquí es que Pablo resalta, y al final de las cartas también resalta a hombres y mujeres que estuvieron con él, pero que avanzaron con él, pero que también desarrollaron, y que él vio en su ministerio, él vio a hombres y mujeres con fortaleza, determinados, hombres de fe, hombres que de verdad se convirtieron al Señor. No solamente se convirtieron, sino tenían la transformación, pero también la expresión. Así que mire, pues ahí está Sóstenes, y voy a leerlo todo para que tengamos claro lo que dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor. ¿Cuántas veces habló Señor, 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 Señor? Un Sóstenes bajo el señorío de Cristo. Un Sóstenes que no se sostenía por su capacidad, sino dependía del señorío del Señor, pues. Amén, hermanos. Entonces vemos a un Pablo mencionando a hombres discípulos
que tal vez no llegaron a tener un apostolado, un ministerio específico en decir apóstol, profeta, evangelista. Era un hombre que sostenía, era un hombre fuerte, era un hombre que ayudaba a los hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos sóstenes tendré yo aquí en la iglesia, pues? ¿Cuántos sóstenes hay en las naciones? Ahora, me llama la atención ver esto porque estoy mencionando diferentes cosas hoy para que nosotros las superemos. A ver, dígale al hermano que está a la par suya, supera a tu hermano. Superemos a Sóstenes, dile ahora. Superémoslo. Amén, hermanos. Todo este tiempo que hemos caminado en el Señor, ¿a poco no te han venido de todas y de todos colores, pues, hermano? Y estás firme. Enséñale eso a quienes, a los que están débiles, a los que no quieren avanzar. Enséñales cómo se avanza en la vida del reino. Te caíste, bueno, párate, sacúdete y sigue caminando, pues. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Muy importante esta palabra que estoy enseñando hoy, porque nos está hablando de superación de modelos. Ahora, al ver esto, a hombres con esa gran fortaleza, hombres de Dios, rendidos a esto, ahora puedo entender yo con claridad que en la obra del Señor todos tenemos virtudes, fortalezas, capacidades, dones, el Espíritu, la revelación, la palabra, el evangelismo. O sea, tenemos tanto que compartir, tanto que mostrar, tanto que enseñar, pero nos damos cuenta, hermanos, que a veces no nos preocupan los hermanos. A veces no nos preocupa ver el crecimiento de los hermanos. Y sí debemos ser personas que ayudan, de gran fortaleza. A ver, di conmigo, yo voy a superar a Sóstenes, dígalo conmigo. Ah, sí, lo voy a superar, porque es un modelo, pero voy a superar ese modelo. Y usted me va a decir, pero ni soy eso. Yo le puedo decir a usted algo más. Le puedo decir, llegue allí, pero avance. Primero tenemos que entender que ya llegamos ahí. Ahora nos toca ¿qué? Avanzar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén, hermanos, ¿estamos entendiendo esto? Porque si no lo está entendiendo y solo lo está oyendo y no lo va a aplicar en su vida, hermano, usted se quedó viendo para atrás, recordando cómo era cuando tenía 15 años, recordando el vestido de quinceañera. Y eso va para toda la iglesia, pues. Amén. Ahora, veamos algo más que me ha llamado la atención. En Hechos, capítulo 15, del 36 al 41, hay una discusión entre Pablo y Bernabé. Hay una discusión. Esa discusión me llama la atención porque en vez de provocar una parálisis en el evangelio, produjo una expansión, una extensión y una expansión del evangelio. Un levantar discípulos para la gloria del Señor. Pero quiero que vayamos ahí porque quiero mostrarles a ustedes algo que el Señor reveló. Hechos capítulo 15, ¿lo tienen todos? Versículo 36 al 41. Vamos a hablar ahí donde Pablo se separa de Bernabé y comienzan su segundo viaje misionero. Por eso le digo, en vez de traer tristeza, en vez de traer limitación o parálisis a la obra del Señor, paralizarla, detenerla, no hubo un avance, hubo una extensión y una expansión. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire esto pues. Y quiero que quede bien clarito lo que le voy a mostrar a usted y a ustedes, hermanos.
para que nadie diga, entonces sí puedo hacer yo eso. No. Mire lo que dice la Escritura, pues, por favor. Dice acá, hablando en Hechos capítulo 15. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Pablo era un misionero 100%. No iba a ir a ver a las iglesias en el sentido de visitarlas y ¿qué tal? ¿Cómo están? Como decimos aquí en Guatemala, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Qué bueno verlas otra vez. No, iba a ver el estado espiritual de las iglesias. Gracias a Dios nuestro apóstol nos enseñó eso, no ir a ver lo que han construido, aunque gloria a Dios, no ver los instrumentos que tienen, aunque gloria a Dios por el mejor sonido, no por ver las cámaras que tienen, aunque hay que tener las mejores cámaras. No se va ahora uno por las sillas o por las que le iba a decir, las cortinas, ¿verdad? Que antes se ponían en los templos. Fue lo primero que yo quité de esta iglesia cuando vine. Con cortinas, y yo dije, Dios mío, ¿esto qué parece? Y nos mandan el púlpito y les digo, me hacen favor de quitar todas esas cortinas y me quitan ese tapete de aquí. Híjole, hermano, el primer día, la primera hora que me dieron para presentarme, hacer cambios ya. Algunos yo creo que ni se acuerdan, pero lo primerito que hice, ya me quitan eso no es. Hasta hubo un pastor que era bien alto y que cuando predicaba agarraba un ganchito y agarraba la cortina y le ponía el ganchito de la cortina para poderse ver. Pero nunca les quitó la cortina a los hermanos, pues. A ver la vida de la iglesia. ¿A qué fue Pablo? ¿A qué fue? A ver cómo estaba el estado espiritual de los hermanos. Si habían crecido en la fe, si estaban desarrollados, si habían mejorado, si habían ¿qué? Superado modelos. Si algo tenemos que ver es a la iglesia, no el templo, no su estructura, no lo que tienen, sino lo que son los hermanos. Con eso no estoy diciendo que pongamos una galerita y ahí estuvo y ahí entrémosle a lo que venga, no. Yo recuerdo de una iglesia que encontré en la capital que decía la bendición de Dios y con láminas y todavía con rótulos de la Gallo usted. Cervecería Gallo. Híjole, eso no es así. Ahora, entiendo lo que fue hacer el apóstol Pablo. ¿Lo entendemos nosotros, hermanos? ¿A qué fue Pablo? A ver el desarrollo de los hermanos, si habían superado modelos, si habían avanzado en la fe, si estaban creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice, volvamos a visitar a los hermanos para ver cómo están. Verso 37, aquí estamos. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Está bien, Pablo, vamos a ver a los hermanos cómo están, vamos a los viajes misioneros, pero llevémonos a Juan Marcos. Y ya usted conoce la historia de Juan Marcos, los hermanos conocen la historia de Juan Marcos, todos conocemos la historia de Juan Marcos. Pero vemos aquí a un Juan Marcos que fue tomado en cuenta en uno de los viajes del apóstol Pablo, y él los abandonó en pleno viaje. Ya no quiso ir, fue y se regresó, ya no quiso trabajar con ellos. Entonces Pablo, al oír que Bernabé quería llevar a Juan Marcos, dice esto. Pero a Pablo no le parecía bien, verso 38, a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. No, hombre, en vez de ayudarnos nos va a estorbar. En vez de producir una bendición a la iglesia,
va a traer retroceso a la iglesia. En vez de que la iglesia vea discípulos fuertes, va a haber este discípulo que abandona, que desiste, que deja las cosas de Dios. Así de fácil, como dejar las papas ahí, ¿verdad? Vender papas y dejar las papas ahí. No, eso no. Pablo dijo, no, a él no lo quiero. No, 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 no. Y dice la escritura aquí, y hubo tal desacuerdo entre ellos, hasta los apóstoles a veces están en desacuerdo, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, otro discípulo, ¿verdad? Escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria, Sicilia, confirmando a las iglesias. ¿Qué lección sacamos de aquí? Y esto es lo que quiero que pongamos mucha atención. Porque si no vamos a seguir creyendo y pensando lo que por años se nos ha enseñado. ¿Qué pasó? ¿Por qué Pablo no quiso llevar a Juan Marcos? Porque si usted ve en 2 Timoteo 4:11, llegó a los años Pablo a decir, y mándenme a Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio. Pero pasados los años, Bernabé no desechó a Juan Marcos. Escuche bien. Bernabé vio en Juan Marcos un ministro, un hombre de Dios, alguien que necesitaba ¿qué? Trabajo, alguien que necesitaba ser trabajado todavía, alguien que necesitaba ser enseñado, discipulado, que llevara el entendimiento. No fue desechado por Bernabé. Bernabé lo agarra y se lo lleva, lo disipula, lo pone al nivel, oiga bien, al nivel que Pablo requería. Entonces, ¿qué hizo Pablo? No lo desechó tampoco, solo que no lo quiso llevar porque no estaba al nivel que Pablo lo requería. Pero a mí no me toman en cuenta, yo que tantos años he estado ahí, pero ¿por qué no lo han tomado en cuenta? ¿Qué está pasando? Es que el pastor tiene preferencias, es que el pastor mira modos. Yo no miro modos, hermano. Yo mido como el apóstol Pablo mide. Entonces Pablo no lo desechó, porque Jesús tampoco desechó ¿a quién? A una Marta. ¿Verdad que no la desechó? ¿Cuántas veces te he dicho Marta? Y te lo vuelvo a repetir. Y Marta otra vez en las mismas, caí en las mismas. Marta, Marta, no te he dicho. O sea, el Señor no la desechó por las fallas o por las cosas que hacía o decía. No la desechó. Al final dice, ninguno de los que me diste se perdió. Solo el hijo de perdición, que está diciendo, hasta a Marta pude corregir yo. Amén. Pero tampoco desechó a un Tomás. No, si yo no miro, si yo no toco, no creeré. Pero cuando toca y mira, dice, ay Señor mi Dios, porque viste, creíste, pero no lo desechó. Nosotros somos muy fáciles, muy dados a desechar gente. Gracias a Dios en Misión Cristiana de Calvario no ocurre eso. Pero si usted siente que no lo están tomando en cuenta o que no ha sido tomado en cuenta, ya Dios lo tomó en cuenta a usted. ¿Qué es lo que Dios requiere de usted? Que esté al nivel de lo que Dios quiere hacer en esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos quiere al nivel de Él, no al nivel que nosotros querramos. No, necesitamos crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, entender para qué nos quiere Dios. Por eso les hablaba a ustedes en una de las páginas que tenemos ahí y les hacía ver que el que sabe para qué fue llamado se preocupa en estas cosas. Crece, desarrolla en estas cosas.
Se prepara, es la palabra específica. Se prepara físicamente, se prepara espiritualmente. Yo recuerdo todo eso. Hay una preparación. Sí, ¿por qué? El Señor me trajo a esta iglesia para que yo crezca, para que yo desarrolle, para que yo esté al nivel que Él requiere. Juan Marcos fue a la obra, tenido un nivel, pero cuando ya estaba en lo mero, se vino para abajo, dijo, no, yo no voy a eso, yo no quiero, mejor regreso. Y se regresó. Pablo no lo desechó, solo que Pablo dijo, Juan Marcos no está al nivel que lo necesito. Pero tampoco se lo llevó para disipularlo. Pero Bernabé tuvo la paciencia, y Bernabé, que era un varón de Dios también, viene y lo disipula hasta llevarlo al nivel para que Pablo haya dicho ahí en segunda de Corinto que le mencioné, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 11, y mándame a Juan Marcos porque ahora me es útil en la obra. ¿Por qué era útil ahora? Porque hubo un Bernabé que le dedicó tiempo, porque hubo un Bernabé que lo sacó de su estado espiritual, porque hubo un Bernabé que lo elevó a otra dimensión, a otro nivel, de que ahora Pablo dice, Juan Marcos, ahora como está, sí me sirve para lo que el Señor me ha mandado a hacer. ¿Qué está mostrando el Señor acá? Que hay muchos Juan Marcos en las iglesias. Y que uno les está enseñando, pero ellos siguen con lo mismo. Uno les está impartiendo y ellos siguen con lo mismo. Siguen siendo los mismos, mostrando lo mismo, haciendo lo mismo. No crecen, no desarrollan, faltan, se ausentan, vienen cuando quieren y van cuando quieren. Oye, hermano, eso no es estar al nivel que Dios quiere. El nivel que Dios requiere es un nivel de todas las naciones. ¿Qué estaban haciendo estas personas? ¿Qué estaba haciendo Bernabé, Marcos? ¿Qué estaba haciendo Pablo y Silas? ¿Qué estaban haciendo? Dice que iban confirmando a las iglesias. Versículo final, ¿qué dice? Pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Amigos, hermanos, ya no se quedaron en qué, en Antioquía, ya no se quedaron en dónde, en Éfeso, sino ahora abarcaron todo lo conocido. Ahora ya estaba a nivel. Amigo hermano, y para eso Dios ha dado ministerios en la iglesia, pues dones del ministerio. ¿Por qué? Dios ha puesto un apóstol, un profeta, un evangelista, para llevar a los santos a la perfección para la obra del ministerio. Eso fue lo que hizo Bernabé, llevar a Juan Marcos al nivel para la obra del ministerio. Y ahora viene Pablo y le dice, tráelo porque me es útil. Tráelo porque ahora ya está en el nivel que yo quiero. Ahora sí me va a servir, ahora sí vamos a avanzar en el evangelio. Pero también vemos a un Juan Marcos que tuvo que reconocer que su actitud primaria tenía que cambiar. Un Juan Marcos que ahora entendía que fue llamado a hacer algo glorioso, grandioso, pero también que algo muy delicado. La obra del ministerio es delicada, hermanos. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios. Porque yo no puedo, ni debo, ni quiero maltratarlos a ustedes. Porque ustedes son la obra del Señor, hermanos. Yo no los puedo ver como diablos, no los puedo ver como demonios, no los puedo ver, aunque se comporten a veces como eso. Pero no por eso los voy a etiquetar o abandonar. No. Pero sí entiendo que hay momentos en que el Señor te deja solo para ver qué haces.
¿En dónde está tu dependencia? ¿En el pastor o en el Señor? Pon mucha atención a lo que dije ahorita. Hay momentos que Dios te deja solo para ver qué haces, qué aplicas, qué ministras. A mí me encanta cuando el Señor mira a Gedeón trabajando. El Señor se sentó a ver a Gedeón, ¿verdad? A ver cómo trabajaba Gedeón y aquel va a murmurar con todo lo que estaba pasando, ¿verdad? No digo palabras porque no las sé, ¿verdad? Pero me imagino al Gedeón cuando el Señor le empieza a hablar, ¿verdad? Si Dios estuviera con nosotros, ¿por qué ha venido todo este mal? Ya no le da culpa a Dios. Pero Dios observa tu trabajo. Ahí cuando estás en tu oficina, en la escuela, ahí cuando estás trabajando en tu casa, en la calle, Dios está viendo tu trabajo. Y tú vas café y café y café, y te la pasas todo el día con café y café y café y café, y que al baño, que al baño. Y lo que trabajaste fue 1 hora. Dios te está viendo aún tu trabajo. Cuando tú estás cocinando para la familia, Dios te está observando. Y lo tremendo es que a Dios no le podemos ocultar los pensamientos, porque mientras está cocinando uno está pensando, ¿verdad? O uno va manejando y va pensando, ¿verdad? Dios nos observa. Dios me observa a mí cuando yo vengo a servir la mesa del Señor. Él me observa. Él ve cómo lo estoy haciendo, si lo estoy haciendo con amargura, con resentimiento, con molestia, o si lo estoy haciendo con amor para entender. Él ve mi trabajo, Él ve cuando me siento a estudiar, Él ve cuando me levanto a orar, Él ve cuando yo me pongo a hacer las cosas de la casa, a arreglar algo. Él me está observando, Él ve mis actitudes, mis pensamientos. Entonces Juan Marcos, ¿qué hizo? Se tuvo que dejar perfeccionar por un Bernabé, porque al nivel que estaba no le servía a Pablo para lo que Pablo quería en ese tiempo. Era ir a confirmar a las iglesias. Se llevan a Juan Marcos así para confirmar la iglesia. ¿Qué va a confirmar Juan Marcos? Ahora le damos el tiempo a Juan Marcos para que nos enseñe la palabra. Hermanos, yo abandoné a Pablo, que tuve miedo, me dio pena y vieran, es que es muy difícil trabajar con el apóstol Pablo. No come, ayuna mucho. ¿Se puede imaginar a alguien queriendo confirmar la iglesia del Señor con esas palabras o con esas actitudes? No. Si el que nos llamó para enfrentar cualquier cosa, hermanos. Amén. Ahora, quiero ir concluyendo. Mencioné estos porque pude haber mencionado a Timoteo, que era un discípulo, que todos hablaban bien de él, tenía buen testimonio, tenía una abuela llena del Señor, tenía también una madre llena del Señor. Con razón Timoteo dio la talla. Podría hablarles también de quién, de otro discípulo como Tito, ¿verdad? O sea, podría hablarles de tantos discípulos, podría hablarles de los que tengo aquí mencionados, solo para mencionar algunos: a Juan Marcos, a Timoteo, a Apolos, a Felipe, a Priscila y a Aquila, a Ananías el discípulo, que eran discípulos de calibre. A eso nos está llamando Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? A eso nos está llamando Dios, a ser discípulos de esa calidad, superando los modelos, superiores a ellos. ¿Por qué? Porque llegó el entendimiento. Pero ahora, ¿qué? Nos toca superarlos. No vaya usted a salir: es que yo soy el más pobre de la iglesia, es que yo soy el más chiquito, es que yo, mis padres pues no tuvieron estudio, es que yo, no. Hermanos, aquí ya las excusas se fueron. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo somos nuevas criaturas. Y la Escritura dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Así que no le eche la culpa, es que yo nací allá en el Pijije. ¿Sabes si existe eso? Que yo nací allá en, apenas se conoce ese pueblito, Tangamandapio. Y si existe, pues ese es el lugar, pues. Es que yo vengo de una aldeíta, no importa. Superación de modelos. Entonces la pregunta que me hago ahora, y quiero que se haga usted ahora, es esta. ¿Dónde está ahora Juan Marcos? No me va a decir en la presencia del Señor, porque eso sí es cierto, pues, ¿verdad? Pero estoy hablando bíblicamente. ¿Dónde está ahora Juan Marcos? Ministrando a la par del apóstol Pablo. No se quedó en el nivel que estaba. Pablo no lo desechó, Bernabé tampoco. Ahora ya estaba a nivel, alcanzó nivel. Ahora ¿dónde está Timoteo? Timoteo, después de estar fuerte en el Señor, se descuida y Pablo le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No le dice: voy a llegar a avivarte el fuego. No, avívalo tú. Tú eres el responsable de avivarlo o de apagarlo. Es que el pastor no ora por mí, es que el pastor no me visita, es que el pastor... No, si es tu responsabilidad tener el fuego. Las estructuras viejas, es que me da risa las estructuras viejas. Ese sí es pastor, ese nos visita en el desayuno, en el almuerzo y la cena. Comer quiere. Su mujer no le da comida. Y es que tan lindo mi pastor, se va hasta las 11 de la noche. Ya la gente ya está barriendo, poniendo la escoba detrás de la puerta. Se vaya. Estamos esperando un pastor así, hermanos. Nos quitó la responsabilidad de ministrarnos, de creer, de crecer, de desarrollar. Tenemos que estar esperando que alguien nos venga a levantar el ánimo. No, yo veo hombres y mujeres de Dios responsables que entendieron su función y se levantaron a servir al Señor. Entonces veo a un Timoteo en otro nivel ahora. Veo a un Apolos elocuente, dice que fue discipulado, preparado en lo concerniente al Señor. Tuvo un pastor quien lo preparó. Tal vez el pastor no estaba completamente preparado para preparar a Apolos, pero hubo otro, Aquila y Priscila, que lo llevaron más exactamente a lo concerniente al Señor, y fue de gran provecho. No se quedó en el nivel que estaba. Pero también puedo ver a un Felipe, el servidor de las mesas. Ahora se va y predica el evangelio en Samaria. Un discípulo que no se quedó sirviendo mesas. No estoy diciendo que sea pecado o rebajar, no. Estoy diciendo que empezó ahí, pero no se quedó ahí. Superó modelos. ¿Qué más? Una Priscila y un Aquila, que ya le mencioné, y un Ananías, el discípulo que el apóstol Abraham nos estuvo mencionando en esta reforma. Discípulos que no se quedaron en el nivel que estaban. Discípulos que avanzaron, no importando la familia, no importando los problemas, no importando las enfermedades ni las limitaciones, sino lo importante es lo de Cristo en mí, lo de Cristo en ti. Crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucho que avanzar, hay mucho que superar en las Escrituras, pero cuando yo veo estos modelos, son para superar a esos modelos. Puestos de pie, por favor. Superación de modelos, qué importante. Superación de modelos de iglesias. Una iglesia con un nivel, el nivel de Cristo. Una iglesia desarrollando. Qué lindo todo esto, hermanos. A todos los hermanos que nos están viendo, si algo Dios requiere en este tiempo, de discípulos no como Timoteo, no como Juan, no como Juan Marcos, ni como el apóstol Pablo. Son modelos, fueron modelos en su tiempo. Pero ahora el Señor nos llama a superar modelos, no a competir, no por ser mejores, sino mostrar con mayor amplitud
la expresión de Cristo. Por eso hoy esta enseñanza sé que tocó algunas áreas de tu vida y te puso en el nivel que Dios quiere. Ya basta de excusas, ya basta de decir que otros. Es el tiempo de levantarnos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que a levantarse, así como dice nuestro apóstol, así que a caminar, a hacer las cosas que Dios dice, a superar modelos, a no quedarnos con el estilo de vida y con el diseño antiguo. No, hay que avanzar a lo que el Señor quiere. Eso lo digo para usted y para todos los que estamos acá. Que Dios les bendiga, les amo y que el Señor nos ayude a superar modelos.